Muchachas, muchas gracias por la excelente y extraordinaria información que acaban de proporcionar. Sin embargo, vamos a adentrarnos al excelente contenido que todas las mañanas o de lunes a viernes le acompañan a usted, sus mañanas, ¿verdad? Contarles que hace poquito estuve hablando yo con Ludendorff, sí, el psicólogo que viene todos los miércoles a abordar temática sobre nuestra salud mental, Dios mío, nuestra salud mental, pero también cómo ordenar nuestras ideas y controlar nuestras emociones. Atención, porque vamos a hablar sobre este tipo de temáticas, quizás sea un tabú, y está con nosotros el psicólogo Ludendorff Sussex de la Clínica de Psicología Integral. Qué grato tenerlo por acá, buenos días. Buenos días, gracias, sí, muchas gracias por la invitación. Ya. Vamos a hablar de estos temas Sí, interesantes. ya casi le confundo de tema y vamos a hablar de otras cosas. Ah, sí, eso lo tenemos. Vamos a posponer ese tema porque Pero es interesante también la. Pero no está mal, o sea, No, claro que sí, las la salud relaciones mental en las íntimas. relaciones sexuales. Así es, van de la mano, ¿verdad? Para tener una mejor calidad de vida, sobre todo en las relaciones de pareja. Así pues que con esto de la ansiedad es muy frecuente. Fíjate que hay pacientes que llegan tan atemorizado, tan terriblemente mal, que dice uno, bueno, aquí este se va a desmayar, se va a poner demasiado mal. Entonces hay que buscar ayuda, ¿verdad? La ansiedad se genera en cualquier persona, es algo normal. Todos podemos tener ansiedad por llegar al trabajo, ansiedad por ir a pagar al banco la factura del agua, de la luz, normal. Esa es la ansiedad normal. Pero hay una ansiedad patológica donde estás asustado por todo y por nada. Crees que va a suceder algo terrible y no puedes controlar ese miedo. Estás pensando que algo malo va a suceder. Entonces es un miedo intenso que aparece repentinamente. Las personas lo padecen y lamentablemente no están buscando ayuda. Lo que están haciendo muchas veces es automedicándose con alguna droga o con el licor, y eso empeora la situación. Ok, el tema de hoy es ansiedad generalizada. Atención, por si apenas usted se acaba de conectar con nosotros, la ansiedad generalizada, ¿a qué orienta ese término? Porque ahorita lo acaba de dividir, o sea, yo puedo sentir ansiedad ahorita en esta conversación, pero en saber otras cosas. Pero cuando es patológico, ¿es ahí cómo es la diferencia? Cuando es una ansiedad, cuando es ya el trastorno se ha establecido como una patología, vas a empezar a sentir los siguientes síntomas. Vas a sentir dolor de cabeza, mareo, palpitaciones, sudoración, sudoración de las manos, hormigueo de la cara y una sensación como de irrealidad. Esa es la parte patológica donde por semana por lo menos vas a tener 2 a 3 crisis y no sabes por qué te da ese miedo. Entonces necesitas ayuda psicológica. El psicólogo con una buena evaluación va a llegar a la conclusión de por qué estás teniendo estos síntomas y te va a dar tu tratamiento. El tratamiento es tratamiento cognitivo-conductual, el comportamiento que estás llevando, cómo lo estás llevando, cómo organizas tu tiempo para que puedas tener una vida tranquila y la vida que antes llevaba, feliz, alegre, que todo el mundo tenía que ver con tu alegría, pero hoy estás mal. Entonces, mucho cuidado con eso. Ok, y sobre todo porque hablar de salud mental es tan complicado, sobre todo en nuestras familias. Quizás el término lo hemos dado a conocer nosotros, pero también se ha visto desde otros lugares, por ejemplo, TikTok y redes sociales, plataformas digitales que se han preocupado hoy en día en este tipo de problemas. Ya le que están nos dando atormentan. importancia, claro. Sí, porque al final, o sea, tantas fatalidades que han ocurrido que es necesario prestarle atención. Ok, entonces ahí están los síntomas, ¿ya? Ansiedad generalizada, ansiedad patológica, pero ¿esto quién lo determina? Obviamente ustedes. ¿Bajo qué términos? Bueno, hay un estrés excesivo, por lo menos no descansa, quiere hacer todas las cosas siempre, está queriendo llegar a ser el primero. Por ejemplo, en tu centro de trabajo, tienes que entrar a las 8 de la mañana, pero tú estás hasta desde las 6 de la mañana, estás. Entonces es una situación que hay que ponerle mucho ojo. Estás ansioso por llegar al trabajo, estás preocupado por llegar, porque no te deje el bus, entonces te levantas temprano. Vivís una mente bien agitada y eso te va a llevar a estas crisis, a estos miedos, porque no estás controlando tu estrés. No, y sobre todo porque o le tememos a algo, por ejemplo, nuestras deudas, ya, que nos lleguen a cobrar,
no tenemos o no nos alcanza quizás el dinero mensual para la comida y tampoco para cubrir todo nuestro gasto. Al final todo cuenta y nos produce ansiedad generalizada. Sí, los recursos psicológicos te están abandonando. Por ejemplo, el poder que tenía antes de no sentirte ansioso, ya no lo tenés. Cuando todo te salía mal, pues no te importara que te salía mal, ya mañana lo vamos a solucionar. Pero hoy esas capacidades propias tuyas que tenías, hoy está sobrepasada y necesitas controlar ese problema. Ese es un trastorno de ansiedad generalizada. Ok, ¿cómo logramos controlarlos en el caso de la ansiedad generalizada? Bueno, lo principal es buscar ayuda profesional, ¿verdad? Y no hacer lo siguiente, quedarte en tu cama encerrado, ¿verdad? Es importante que salgas. Es importante que hagas ejercicio, es importante que te alimentes bien, evitar los dulces, los azúcares, evitar los energizantes. Por ejemplo, hay gente que toma energizante y eso lo pone peor. Evitar la cafeína en el café, eso te va a poner peor. Si has detectado que tienes este problema, evita todas esas sustancias porque te va a ir mal. ¿Tenemos preguntas? Sí, bueno, hay una consulta, don Sadras. Buenos días, doctor. Buenos días. Nos exponen lo siguiente. Bueno, no sé si dice ansiedad, doctor, o dice algún problema de otra índole, pero no puedo dormir, dice. Hay veces paso hasta 2 días, 3 días sin dormir. Y a veces cuando llego a mi trabajo me da como una palpitación en los ojos. Me dice que le recetaron unas gotas, pero le calman momentáneamente y después sigue. Sí, este es un mecanismo de defensa del organismo porque siente miedo, siente angustia, entonces es probable que por eso esté parpadeando. Las palpitaciones son otro de los síntomas, las taquicardias son otros de los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada. Si no mejoras, tienes que buscar ayuda, tienes que llevar terapia, ¿verdad? Para que puedas mejorar un poco. Hay algunos fármacos que te pueden ayudar, pero yo te recomiendo que no uses fármacos si no está bajo la vigilancia y la prescripción de tu médico. Mire, y sobre todo porque los nicaragüenses somos expertos en recomendar algo, porque a mí me sirvió, a vos también te puede servir. Ese es el concepto de los nicaragüenses. Entonces, nos automedicamos, es nuestra naturaleza y no sé por qué. Claro. Y ha sido complicado el poder erradicar ese tipo de costumbre. Así que no me voy a meter en ese tipo de problemática. Sin embargo, es necesario que la gente tenga en cuenta algún tips para cuando se sienta así o tenga este tipo de síntomas. Muy buena pregunta. ¿Qué hacer cuando tengo el ataque de ansiedad? Empiezo a sentirme mareado, sudorosa, las manos, las palpitaciones se aceleran y eso da un temor horrible, porque por ejemplo vas a pensar que te va a dar un infarto, te va a dar un derrame y que estás lejos del hospital y entonces vas haciendo una cadena de pensamientos que te va a poner terrible. ¿Qué hacer? Bueno, piensa que esa es una situación que te va a pasar, ¿verdad? Si has sentido eso antes, siempre piensa de que te va a pasar en unos 10 minutos. Haz algo que te entretenga, escucha alguna música que te relaje, sal a caminar. Cuando veas ya el síntoma ha desaparecido. Entonces es así que lo tienes que manejar. Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, bueno, doctor, nos exponen un caso que si tiene algo que ver entre la tiroide y la ansiedad, si puede causar algo, porque recordemos pues que hay muchos problemas, dice, y no sé si la tiroide me esté afectando, nos dice. Muy buena pregunta. Sí, tienes que hacerte, ¿verdad?, un examen de tiroides porque de ahí se generan muchas de las emociones también, hasta la depresión. Muchas personas que tienen depresión aumentan de peso también, ¿no? Aumentan o bajan de peso. A veces eso es los síntomas de la tiroides, pero necesitas hacerte un examen porque tiene que ver con las emociones. Para ver qué tan grave podría ser la situación. Mire, regresando al tema del tips, para la gente que prácticamente piensa que va a desvanecerse o va a morir. Sí, es dice, terrible. es tanta la taquicardia que dice, me voy a morir, me va a dar un ataque. Sí. Y se centra en el pánico y la falta de aire totalmente. Sí. Ok, mencionaba un especialista, el que me atiende a mí, el psicólogo que me atiende a mí, que es necesario sumergirse en ese tipo de sentimiento o ese tipo de trastorno. O sea, sumergirse, dejar que prácticamente tome posesión de vos porque no vas a hacer nada. Sí. Ya, sentir lo que estás sintiendo porque va a pasar. Claro, es lógico, pero a veces es difícil para los pacientes porque ellos tratan de controlar esos síntomas y no van a poder solo.
Hay fármacos que lo pueden hacer rápido, pero pueden crear adicciones. Así que, pero lo más importante es que identifiques el síntoma y que cuando vengan estos síntomas, tú ya sepas que en un momento te va a pasar. Tienes que hacer la práctica y tienes que buscar ayuda profesional, lógicamente. Bueno, la última consulta, bueno, solo es una exposición de un paciente. Sí. Hola, doctor, sí, los fármacos son efectivos, nos dice por aquí. Excelentes, son efectivos, pero muy peligrosos si se manejan con el tiempo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes, como saben que el fármaco les ayudó, viene una recaída, se automedican y después no pueden parar. Sí, y es ahí más problema. Sobre todo con las benzodiazepinas, que son bien adictivas. Sí, mire, al final, esto de las emociones son bien complicadas, sobre todo si las tenemos bien revueltas o hay una revolución. Ajá. Y ahí incluso hasta podemos ser indiferentes. Sí, muchas personas pues por la estigmatización a veces no buscan ayuda porque las van a tratar de débiles, las van a tratar de personas que no saben controlar sus emociones, entonces paran de buscar ayuda y no es bueno. Usted vaya al médico, vaya a su psicólogo de preferencia y le vamos a ayudar. Ok, y lo ideal es que le visiten a usted. Claro que sí, la Clínica de Psicología Integral tiene 2 consultas por una, así pues que no es caro, no crea que por lo menos a mi clínica no es caro. Paga una consulta y le damos 2 consultas. Recuerde que con psicología se puede llevar hasta 6, 7 consultas, dependiendo de cómo vaya la evolución a la sanidad de usted. Sí, vuelva a ser feliz, vuelva a ser la persona que antes era. Dese una oportunidad de llevar un tratamiento psicológico. Sí, porque cada situación es distinta y es necesario ver exactamente cuál es su padecimiento, cuál es su emoción que prácticamente está siendo más vulnerable. Así es. Eso. Número de teléfono. Gracias. Sí, por favor. 8375-6740. 8375-6740. Así que los espero. Tienen aquí a la orden mi apoyo y van a ver que van a salir adelante. Vuelvan a ser las personas felices que antes eran. Qué bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Estamos a la orden y bueno, con esto avanzamos con más del Matutino. ¡Viva la vida!